Himno número 141. Oh, cuán dulce. Himno 141. Oh, cuán dulce. Ya tenemos. Vamos a cantar. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él. Esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre es grato fiar en Cristo cuando busco el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador. En la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Amén. Amén. Dios lo bendiga. Amén. Buenos días, hermanos. Buenos días. Voy a invitarles a abrir la Biblia ahí en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, del versículo 21 al 24, donde tenemos nuestra meditación en esta mañana, el consejo de nuestro Dios para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento, para nuestra fortaleza, para nuestra esperanza. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 21 al versículo 24. Seguimos con la misma línea de
mensajes que hemos dado temas referentes a la salvación. Primero hablamos de una salvación tan grande, luego hablamos de las salvaciones para los valientes. La semana pasada vimos el tema de sabio para salvación. Hoy vamos a ver la locura de la predicación. Así se va a titular esta meditación, la locura de la predicación, que tiene la intención de la palabra salvación previa a ello. Dice la Biblia ahí en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 21 al 24: pues ya que con la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Vemos aquí 4 grupos que menciona la Escritura. Vemos a los judíos, vemos a los griegos, vemos a los gentiles y vemos a los llamados. 4 grupos que menciona esta parte de la Escritura. En esos 4 grupos vamos a poner nuestros 4 asuntos de los que vamos a estar considerando en este tema de la locura de la predicación. Basta o es muy interesante ver cómo Dios le agradó a él salvar a los creyentes por medio de la predicación. Que todos hemos llegado al camino por medio de la predicación. Se nos ha predicado el Evangelio, o hemos considerado el evangelismo. La palabra predicar indica el evangelismo, el anuncio de las buenas nuevas, el estudio bíblico. Todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios predicada es la palabra predicación. Dentro de la predicación encontramos el alimento, encontramos la instrucción. Si no escuchamos palabra de Dios, pues ¿cómo nos vamos a alimentar? Así le agradó a Dios. Así fue la condición que puso Dios, así fue su gusto de Dios. A él le agradó de esa manera. Podemos estar en contra de Dios, podemos estar en contra. Decir, yo quiero la salvación, pero sin escuchar el mensaje. Se me hace tedioso estar escuchando el estudio, al hermano, lo mismo. Yo puedo pensar así, pero a Dios le agradó salvarnos por la locura de la predicación. Yo puedo cambiar, pero no porque yo cambie voy a tener la salvación. La única manera de encontrar la salvación es por la predicación de la palabra. No hay otra manera. Es la única manera. Porque yo recibí el evangelismo, me predicaron la palabra de Dios, llegué al bautismo y no quedo ahí. Tengo que seguir alimentándome, tengo que seguir escuchando la instrucción. ¿Y dónde la voy a escuchar? A Dios dice solamente por la predicación. Y no nada más la predicación es el domingo, es el miércoles, el viernes, todos los días que nos reunimos es predicación de la palabra de Dios. Si yo no oigo palabra de Dios, pues ¿cómo me voy a salvar? Es algo contrario a mi pensamiento, al gusto de Dios. A Dios le agradó que se nos salvase por medio de la predicación, y a mí no me agrada la predicación, pues estoy en contra de Dios. Si no me agrada escuchar a mi hermano, no me agrada escuchar lo mismo, estoy en contra del gusto de Dios. Son 4 grupos los que vemos aquí, que menciona esta parte de la Biblia. Lo que es la locura, hermanos, es porque, sobre todo a los gentiles, ¿por qué es locura de la predicación? Porque, por ejemplo, los griegos, ellos dicen, no, yo creo, pero por medio de la filosofía, de la evidencia. O sea, me predicas a un Cristo crucificado, no. A ver, a mí, dame la sabiduría por medio de lo que es la filosofía. Los judíos, ¿qué buscaban? Dice ahí la Biblia que buscaban señales, milagros, prodigios. Como cuando le dicen los judíos al Señor Jesucristo, queremos ver señal de ti. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? No verán señal más que la señal de Jonás. Los judíos querían señales. Para que creyesen los judíos querían ver un portento, una señal, pero específica de Jesús. Querían que ellos hicieran algo que ellos les dijeran. Hoy mucha gente está en la misma situación. Quieren ver una señal, un milagro, un prodigio para poder creer, para poder ser salvos de esa manera. Y Dios dice, ya no va a ser de esa manera, o no va a ser así. Tampoco va a ser por medio de la sabiduría, de la filosofía, del pensamiento, de la mente humana, tampoco va a ser así. Tampoco va a ser como los gentiles. Otras traducciones
mencionan la palabra paganos, que realmente debería de ser. Ahí dice el versículo 23, para los gentiles es locura. Puede ser pagano o puede ser gentil. Al mismo tiempo los dos tienen el mismo pensamiento. Un pagano es un politeísta que tiene varios dioses, que cuando éramos gentiles también teníamos muchos dioses. A veces cuando somos cristianos volvemos todavía a ser gentiles. ¿Por qué es locura para un gentil la predicación de Cristo crucificado? Porque ellos no creen que un solo ser llamado Jesús sea capaz de dar salvación, que tiene que haber más ayudándole. Por eso los gentiles o los paganos, los que son politeístas, tienen a diferentes santos, a diferentes deidades según ellos, para lograr la salvación de su alma. Y es locura decir, no, uno solo no es posible, están locos. Por eso es la locura de la predicación. Bueno, vamos a ver esto. Nuestro tema así se titula, y vamos a hacer una pregunta sobre la cual basaremos 4 asuntos a desarrollar. Lo que vamos a ver es qué se puede demostrar por la locura de la predicación. ¿Qué podemos demostrar cada uno de nosotros por la locura de la predicación? Por escuchar la palabra de Dios, por obedecer la palabra de Dios. ¿Qué nos permite Dios demostrar, al menos nada más con estos 4 grupos, 4 asuntos, pero que podemos sacarle muchas cosas más de lo que podemos demostrar? Ya sabemos que a Dios le agradó salvarnos. Si es que somos creyentes, también si no somos creyentes, pues no. Si somos creyentes, nos va a salvar por la predicación, es decir, por el de Cristo crucificado. El centro de la predicación es el Cristo crucificado, es el centro. Eso es lo que no debe de variar, no debe de cambiar esa manera de predicar. Nada más que a Jesús, a Jesús, a Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice ahí, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Qué podemos demostrar con eso? Primeramente, pues, se puede demostrar que se quiere la salvación. Es lo primero que vemos. Se puede demostrar que se quiere la salvación. Esto es cuando escuchamos la palabra, cuando obedecemos la predicación. Eso es cuando entendemos cómo voy a querer yo la salvación, o cómo voy a alcanzar la salvación si no escucho lo que Dios ha dejado estipulado, mandado, ordenado, para así salvarme. Dios me dice, tú eres creyente, te voy a salvar por la locura de la predicación. Pero es que no quiero ir, es que no quiero escuchar, es que me cansa, es que se me hace pesado. Entonces, ¿cómo te voy a salvar? Y a mí me agradó así. O sea, tú quieres otro gusto, tú quieres salvarte de otra manera. Tú quieres escuchar aquí del púlpito chistes, tú quieres escuchar historias, tú quieres escuchar algo entretenido. ¿Tú crees que grite, que haga cosas? No, dice Dios, mis siervos, los siervos de mi Hijo, van a predicar a Cristo crucificado. Esa es la manera en que te voy a salvar. ¿No te agrada? No vas a tener la salvación. No me agrada venir aquí a escuchar palabra de Dios, voy a tener la salvación. Porque es el único camino, es la única vía en que Dios ha dejado claramente que así nos puede salvar. Por todo lo que escuchamos de lo que es la predicación. Nos alimentamos, nos exhorta la palabra de Dios, nos anima, nos consuela. ¿Cómo vamos a estar alimentados para soportar los embates del enemigo si no escuchamos la predicación? Si no escuchamos el alimento. ¿Cómo? Yo estoy en contra de Dios. A ver, Dios, yo quiero la salvación. Sí, dice Dios, yo te la doy, pero te la voy a dar por la locura de la predicación. No, yo no quiero la predicación, pues entonces no te doy la salvación. Así de simple, así de sencillo. Pero yo quiero demostrar que quiero ser salvo, que quiero estar en el cielo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a demostrar? Estar aquí, escuchando. Y no nada más estar aquí. Hoy, gracias a que Dios pone todos los medios necesarios, podemos estar escuchando predicación todo el día, todos los días. Pero pues obviamente, ¿verdad? Si no escuchamos aquí 1 hora, media hora que dura un sermón, 30, 35 minutos, máximo 40, pues menos en el día vamos a estar escuchando, que podemos estar haciendo cosas, podemos estar escuchando, y que Dios por medio de esa manera nos está salvando, nos va a salvar. ¿Por qué? Decimos, ¿pero por qué? Pues el que salva es el Hijo Jesucristo. ¿Cómo conocimos a Jesús? Si no fue por la predicación de los hermanos evangelistas, que nos empezaron a hablar. ¿Cómo conocemos la promesa si no es por la predicación? ¿Cómo conocemos que hay un tormento eterno si no es por la predicación? ¿Cómo nos consuela Dios si no es por la predicación? Por su palabra.
Yo quiero ser salvo, ¿cómo lo voy a demostrar? Escuchando la locura, Cristo crucificado de la predicación, o la predicación de Cristo. Así es como voy a demostrar que quiero ser salvo. Pero si cierro mis oídos, si no asisto a las reuniones donde se predica Cristo crucificado, obviamente yo no quiero la salvación. Obviamente nomás pienso o la quiero a mi manera, o la quiero bajo otros caminos, otros medios, otras formas y otras maneras. Y le digo a Dios, tu manera no me agrada. Dice Dios, pero a mí así es lo que me agrada. ¿Y quién va a mandar? Yo no, va a mandar Dios. A Dios así le gustó. Esa es la condición que pone para que nosotros seamos salvos. Que tiene toda la lógica, que tiene todo el sentido común. Porque ¿cómo vamos a encontrar instrucción? ¿Cómo vamos a ser confrontados nosotros en nuestra mente? ¿Cómo vamos a quedar expuestos cada uno de nosotros en nuestras debilidades, en los pecados, en las tentaciones, si no es por la predicación? ¿Por qué cuando se termina el mensaje salimos y vamos caminando? ¿Por qué el hermano me dijo eso como si me conociese? No es el hermano que lo conociese o que nos conoce, es Dios que por medio de su palabra nos confronta la mente y la conciencia y los actos que hemos hecho, de modo de que cuando escuchamos que es Dios que nos habla, vamos a cambiar. Cuando vemos al hombre vamos a decir, no cambio. Si no cambio, no sigo escuchando la manera en que Dios me va a salvar. Dios me salva por la predicación. En la predicación vamos a encontrar algo que no nos guste a nuestra mente, pero es la forma de que Dios nos va a salvar. ¿Cómo podemos estar nosotros sanos en la vida? Cuando estoy enfermo tengo que ponerme una inyección, una pastilla que es desagradable para los que no sabemos tomar pastillas, completamente desagradable, lo que es la ampicilina, sabe feo, pero no sabemos, pero es algo bueno para nosotros. También aquí va a haber cosas que no nos guste de la predicación, porque queremos que siempre nos tengan en alto, queremos que nos digan que estamos bien, que somos perfectos. No queremos que se nos diga que estamos en pecado, que estamos mal, que nos falta mucho, que todavía no hemos llegado a la eternidad, que tenemos que dar más. Eso no nos gusta. Y eso a veces nos confronta, pero eso es lo que Dios quiere, y es lo que Dios le agrada. Lo primero que demostramos es de que queremos la salvación. Aquí encontramos pues lo que es el alimento, la edificación y la exhortación. Cuando entendemos que aquí encontramos el alimento, vamos a estar aquí. Cuando entendemos que aquí encontramos la exhortación, vamos a estar escuchando a Dios, a Cristo crucificado, siempre, en todo momento. Si yo he entendido que aquí encuentro el alimento en la predicación, voy a estar aquí. Cuando entendemos la vida física, yo digo, si no trabajo, no como. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que trabajar para poder comer, para poder vivir, para estar sano, para hacer muchas actividades. Lo traslado a lo que es el sentido espiritual. Si no escucho la palabra de Dios, no me alimento. Si no me alimento, estoy próximo a desaparecer, a morir, o estoy muy débil. Viene una enfermedad espiritual, una tentación, un pecado y voy a morir irreversiblemente, irremediablemente. Por causa de Dios, no. Por mi causa. ¿Por qué? Porque a Dios le agradó salvarme a mí por la locura de la predicación, pero a mí, en mi gusto, en mi forma de pensar, en mi forma de querer, yo quiero salvación sin escuchar la palabra predicada. Entonces ahí estaría yo en contra de Dios y no estaría demostrando que quiero ser salvo. ¿Cuándo demuestro que quiero ser salvo? Cuando no me alejo. Cuando mi oído no se aleja de la predicación de Cristo. Es cuando yo demuestro que quiero ser salvo. Porque no nada más basta con venir y estar sentado, sino cuando escucho la predicación hay que ponerla por obra. Porque es lo que Dios me está mencionando, es lo que Dios me está diciendo. Número 2, amigos. ¿Qué se puede demostrar por locura de la predicación? Se puede demostrar que es creyente, que creo, puedo demostrar mi fe. Hay varias maneras de demostrar la fe, pero hablando aquí de lo que es la palabra de Dios, fe en cuestión de creer, porque la fe es confianza. Cuando demuestro que tengo fe en relación a la confianza, cuando estoy pasando por una adversidad y confío en Dios, ahí estoy demostrando mi fe. Cuando dejo de confiar en Dios y busco otras opciones, es que las hubiese, pero no las hay. La única opción es Dios para salvar todas nuestras adversidades y darnos el consuelo. Pero cuando yo me propongo buscar otras alternativas, entonces no confío en Dios, no estoy demostrando mi fe. Pero aquí estamos hablando exclusivamente de la locura de la predicación o de la predicación. ¿Cómo voy a demostrar yo mi fe? ¿O cómo voy a demostrar que soy creyente? Escuchando a Dios, escuchando su palabra. Si no escucho su palabra, estoy demostrando que no creo en Dios, o que creo también a mi manera. Porque Dios va a salvar a los creyentes, dice la Biblia ahí,
a los que creen por la locura de la predicación. Tengo que demostrar que creo. Y para eso tengo que estar escuchando. Si yo creo en Dios, creo en su santo libro. Pero si yo mi fe la voy a basar como a los griegos, no, yo quiero escuchar sabiduría, inteligencia, filosofía, que el hermano hable cosas misteriosas. Entonces yo soy como un griego. No quiero escuchar a Cristo, porque sí, ya sé que Cristo le puso un clavo, sí, ya lo sé, yo quiero escuchar algo profundo. No, es que yo quiero que cuando pasen al frente ahí, yo soy como un judío, quiero ver una señal, quiero ver un milagro, quiero ver un prodigio. Dios no me va a salvar de esa manera. Por eso ponen aquí los 4 grupos. Yo digo, es que yo quiero que me hablen no nada más de un solo Dios, que me digan que hay alguien más. Porque a ese alguien más tal vez no lo respeto tanto. A Dios tengo que respetarlo, pero a lo mejor si me ponen a otro más, como le dijeron los judíos a Moisés, es que no queremos hablar con Dios, ponte tú mejor en medio, porque Dios es muy fuerte su palabra. O sea, queremos que haya alguien en medio antes de llegar a Dios y no lo hay. La palabra es directa, la palabra es fuerte, la palabra es viva, es buena para nosotros. Tengo que demostrar lo que creo por lo que dice aquí, nada más. ¿Y cómo voy a escuchar lo que dice aquí? Por la locura de la predicación. No hay otra manera. Si yo me pongo a leer en mi casa, que es bueno, que debemos hacerlo, sí, es una buena opción leer, pero cuando un hermano pasa y nos predica la palabra, es guiado por el Espíritu Santo, de modo que nos la ejemplifica, de modo que nos la simplifica, de modo que nos la visualiza, de modo que nos pone ideas para entender mucho mejor la palabra de Dios. Y tengo que escuchar, es una indicación, es una orden, es un mandamiento. Quiero ser salvo, escucho la palabra de Dios. Quiero demostrarle a Dios que tengo fe, ¿cómo lo voy a hacer? Escuchando su palabra. Aunque yo diga, tengo mucha fe, Dios, tú sabes que tengo mucha fe. Dios me está viendo. Sí, tú dices que tienes fe, pero no lo demuestras. Demuéstralo. ¿Para qué dices que tienes fe? Demuestra que tienes fe. ¿Cómo? Escuchando, oyendo, y asistiendo, yendo ahí, para que tú me demuestres a mí que tienes fe, o para que te demuestres a ti mismo que tienes fe. Para que no nos engañemos a nosotros mismos. ¿Qué caso tiene que yo me engañe de saber que yo voy al cielo cuando realmente no voy? Cuando realmente no estoy escuchando la locura de la predicación. Cuando realmente no estoy demostrando que quiero ser salvo. Cuando realmente no estoy demostrando que tengo fe. Tengo una fe a mi manera, puede ser. Tengo una fe a mi gusto. Pero no como Dios quiere que yo tenga fe. ¿Cómo Dios quiere que tenga fe? Escuchando la palabra. No quiere Dios que mi fe esté basada en el poder del hombre, en el poder milagroso, en el poder de la palabra filosófica, o en las diferentes deidades que yo me pueda imaginar o pueda tener. Porque recordemos que esas deidades, con D minúsculo obviamente, dice el libro de Hechos, es imaginación de obras. Y Dios no quiere que sea eso. Dios quiere que nuestra fe esté basada en su palabra, en este santo libro. Por tal motivo, ¿cómo voy a tener fe en este libro si no lo escucho? ¿Cómo voy a tener fe en este libro si no practico? ¿Cómo voy a tener fe en este libro, que es el santo libro de Dios, si no escucho a Cristo crucificado? Que se me diga que Cristo murió por mí, y que cuando Él estaba en la cruz volvió a verme, y que me estaba diciendo, por ti estoy haciendo esto, para que valores esto, para que tú tengas una esperanza y una eternidad. Para que yo pueda demostrar que soy creyente, tengo que escuchar palabra. Si no escucho palabra de Dios, no estaría demostrando que creo en Dios. Que soy un creyente a mi manera, pero no a la manera de Dios. Número 3, hermanos. Son 4 cosas. ¿Qué se puede demostrar por la locura de la predicación? Se puede demostrar que es llamado, porque somos llamados. Porque aquí dice el versículo 24, mas para los llamados, sean judíos, sean griegos, sea lo que sea, pero son llamados a ser santos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Para nosotros, los que somos llamados, la predicación es poder de Dios. No es un poder milagroso, no es un prodigio como las señales que piden los judíos, es un poder para alentarnos, un poder para edificarnos, un poder para exhortarnos, un poder para cambiar. Es la locura de la predicación. Tiene poder para cambiar y transformar mi mente cuando yo recibo la palabra con mansedumbre. Estoy en pecado, he pecado en la semana, escucho la palabra de Dios y esta palabra tiene poder para cambiar mi mente, de modo de aceptar que me he equivocado. No necesito una señal, no necesito un prodigio,
tener una esperanza. Y también es sabiduría. Pero yo soy como los griegos, Dios. Yo quiero la sabiduría humana. Pero la sabiduría no me conocieron, pero yo quiero la sabiduría. Esta es la sabiduría, dice Dios. Es lo que dice aquí el texto. Para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque yo quiero la filosofía, yo quiero las palabras, los misterios de la vida. Para mí eso es la sabiduría. Dice Dios, esta es la sabiduría. Conoce los misterios que hay aquí. Grande es este misterio, dice la Escritura. Dice la carta de Pablo a Timoteo, grande es este misterio. A ver, descífralo. A ver, descifra el misterio que hay en Efesios capítulo 5. De lo que es Cristo con la iglesia, que será carne de su carne, hueso de sus huesos, y no me refiero al matrimonio físico, dice Dios, sino al matrimonio de Cristo con la iglesia. Esa es sabiduría, descífralo. Descifra los misterios que hay aquí en la Escritura. A veces no encuentras todo el misterio, vas a encontrar una parte nada más, pero no nos gusta porque queremos escuchar algo enigmático, algo oscuro. Entonces, a veces nos llama la atención más eso que la propia palabra de Dios. Cuando nos llama la atención eso es que no soy llamado. Porque para los llamados esto es poder, esta palabra es poder y esta palabra es sabiduría. Pero si yo prefiero la sabiduría humana, como los griegos, no soy llamado. Y si no soy llamado, hermanos, mucho menos voy a ser escogido. Siendo llamado yo tengo la esperanza de ser escogido. Porque recuerden lo que dice la Biblia, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Ok, vamos por partes. Yo primero quiero ser llamado. ¿Cómo voy a ser llamado yo? Cuando este santo libro para mí es poder y sabiduría de Dios, es cuando soy llamado. Es cuando yo soy llamado a ser santo, como dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos, a los que estáis en Roma, llamados a ser santos. Primero tengo la categoría de llamado. Dentro de este llamado voy a buscar la categoría de escogido, porque solamente los escogidos van al cielo. Pero si ni siquiera voy con la palabra de Dios, ni siquiera soy llamado. Si ni siquiera para mí esto es poder y sabiduría de Dios, ni siquiera soy llamado. Me estoy engañando a mí mismo. Yo mismo me estoy engañando. Al saber que estoy en la iglesia, al saber que soy santo por la sangre de Jesucristo, que eso es lo que es un llamado a ser santo. Eso es un privilegio y un honor tan grande que a veces menospreciamos y despreciamos. ¿Todo por qué? Por no escuchar la locura de la predicación. No escuchar a Cristo crucificado. Entonces, ¿cómo aspiro al cielo? Todos los que lleguen al cielo son los escogidos, pero ni siquiera soy de los llamados. Tengo que tener primeramente este escalón que sea llamado. Dice la Biblia muy clara, mas para los llamados, sean griegos, sean judíos, sean gentiles, sean lo que sea, el Cristo crucificado, la predicación es sabiduría y es poder de Dios. Y tengo que creerlo, tengo que aceptarlo, tengo que vivirlo, tengo que llevarlo, tengo que practicarlo, al menos de primera instancia, para decir yo soy llamado. ¿Para qué nos ha llamado Dios? ¿Para qué nos ha llamado el Evangelio? Nos ha llamado para ser santos, para vivir en la gloria. Dice la carta a los Tesalonicenses, la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14, dice la Escritura así: a lo cual nos llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué voy a ser llamado yo? ¿O para qué soy llamado? ¿O para qué quiero ser llamado? Para alcanzar la gloria de Jesús. ¿Dónde está la gloria de Jesús? Si no está en el cielo, si no está a la diestra del Padre. La gloria de Jesús, la glorificación de Jesús. Para eso somos llamados. Ya en el transcurso de nuestro llamamiento, por medio de la palabra de Dios, primero somos llamados por la palabra, por el Evangelio. Pero puedo ser escogido si obedezco todo lo que es la palabra. Pero hablando primeramente del primer escalón, a veces ni siquiera lo llego, a veces ni siquiera subo ese escalón, a veces ni siquiera soy llamado. Si para mí este santo libro no es poder ni sabiduría, ni siquiera soy llamado, mucho menos voy a ser escogido. ¿Dónde está la esperanza para mí? ¿Dónde está el cielo? Está en la mente nada más, pero no está en la realidad, porque aquí está la esperanza y la promesa de este santo libro. Pero si no lo escucho, ni siquiera voy a tener esa cualidad o esa característica de que sea llamado por Dios. Tal vez lo fui cuando fui bautizado, fui llamado, pero luego yo mismo lo perdí. Perdí ese llamado porque dejé de escuchar palabra de Dios. ¿Por qué? A Dios le agradó salvarme por la pura de la predicación, a mí no. A mí me gusta salvarme nada más por decir que soy cristiano. A mí me gusta salvarme nada más por decir que ya me bauticé. Por eso tengo la salvación, pero a Dios no.
A Dios le agradó salvarme por la locura de la predicación. De modo que puedo demostrar que quiero la salvación, de modo que puedo demostrar que soy creyente, de modo que puedo demostrar que soy llamado. Y lo último que se puede demostrar que Cristo es el centro de mi vida. Si yo escucho la locura de la predicación, voy a demostrar que Cristo es el centro de mi vida. Y no lo carnal, y no lo material, y no lo mundano. Cuando no escucho palabra de Dios, cuando no escucho la locura de la predicación, miércoles, viernes, domingo, mañana y tarde, el centro de mi vida no es el Cristo crucificado. El centro de mi vida es lo material. El centro de mi vida es mi vida misma. El centro de mi vida es mi tiempo, pero no Cristo. Yo puedo demostrar que Cristo es el centro de mi vida cuando yo escucho su palabra. Cuando las parejas viven, se enamoran, viven, el esposo se convierte en el centro de la vida de la esposa y todo el tiempo piensa en ella. Cuando no piensa en ella, entonces ha dejado de ser el centro de su vida. Y cuando hay pleitos, así dicen, es que ya no soy parte de tu vida. Cristo es parte de nuestra vida, entonces. ¿Cómo lo demostramos? Escuchando su palabra, escuchando la locura de la predicación. Si no escuchamos la locura de la predicación, no nos engañemos, no pensemos que realmente lo es. Porque lo que se predica en todos los sermones, y que para saber si un sermón es correcto, es que el centro es Jesús. Dice el apóstol Pablo, en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 5. Dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús. ¿Cómo saber, cómo entender lo que es la predicación cuando Cristo es el centro? Aunque lo hemos mencionado en otro tipo de estudios, cuando hablamos del Antiguo Testamento, Cristo sigue siendo el centro. Cuando hablamos de Apocalipsis, Cristo sigue siendo el centro. Porque Él es todo, Jesucristo es el todo. Y hablando de la palabra Cristo, si estamos mencionando aquí la palabra Cristo, es decir, Cristo crucificado, es el centro de la predicación, porque es lo que nos puede salvar. Dice ahí la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Todo el centro de la predicación es Cristo, todo el centro. Por eso Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los llamados todo es poder de Dios y sabiduría de Dios para los llamados. ¿Qué puedo demostrar por la locura de la predicación? Que Cristo para mí es todo, que Cristo es mi vida, y ya no vivo yo, sino que ahora lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, que es en Cristo Jesús, que estoy juntamente crucificado, que tengo la mente de Cristo, que tengo la voluntad de Cristo, que estoy unido a Él, que realmente yo pertenezco o soy de la desposada de Él, porque para mí es el centro. Lo estoy viendo, lo estoy soñando, lo estoy idealizando, lo estoy visualizando, platico, oro al Padre por medio de Él, estoy en comunión con Él, estoy recordando su palabra, estoy recordando el Evangelio, estoy recordando su sacrificio. Cuando yo escucho la locura de la predicación, demuestro que Cristo es el centro de mi vida. Y eso significa que estoy pensando en su sacrificio, estoy pensando en su muerte como centro de mi vida, que le agradezco a Dios por el sacrificio, que le agradezco a Dios por la muerte del Señor Jesucristo, que para mí la esperanza de la vida eterna es el centro, porque Jesucristo es la esperanza. Dice la carta de Pablo a los Corintios, Jesucristo es esperanza nuestra. Él es, si yo tengo a Jesús en mi mente siempre, tengo la esperanza siempre, tengo la promesa siempre, tengo el consuelo siempre. Yo puedo demostrar que Cristo es el centro de mi vida cuando escucho palabra de Dios, y cuando escucho palabra de Dios, en la mente está el consuelo, la esperanza, la promesa, todo lo que conlleva a lo que es Jesús, aquí está en mi mente, y no se va a alejar jamás de mi mente. Siempre voy a tener la esperanza. ¿Para qué me sirve la esperanza y la promesa? La esperanza me sirve porque en la vida va a ser una vida de altibajos, una vida de a veces más bajos que altos. En la vida va a haber sufrimiento, pero cuando Jesús es el centro de mi vida, tengo la esperanza y digo, no importa lo que me pase, tengo una esperanza en los cielos, donde no va a haber muerte, llanto ni sufrimiento, donde voy a ser como los ángeles de Dios, así que puedo soportar eso. Pero cuando no tengo a Jesús en el centro de mi vida, no tengo la esperanza y paso por una adversidad y sufro y me lamento y lloro y cuestiono a Dios y me desespero y no voy a la iglesia y me alejo porque no es el centro de mi vida Jesús. Y cuando Jesús es el centro de mi vida, la esperanza está aquí, la promesa.
todo esto, tengo su sacrificio y soy agradecido con Dios. Pero para ello se requiere escuchar la locura, es decir, Cristo crucificado, de la predicación, el mensaje devocional, el estudio, la clase, la plática, como le queramos llamar, pero hay que escucharlo, hay que escuchar esto, porque es la forma en que Dios nos va a salvar, porque es la forma en que yo puedo demostrar que quiero ser salvo, porque es la forma en que yo puedo demostrar que soy creyente y que tengo fe en este santo libro, porque es la forma en que puedo demostrar que yo soy un llamado, y porque es la forma en que puedo demostrar que para mí Cristo es todo. Y que si el mundo está de pies, está de patas como ahorita, y que pasan tantas cosas en el mundo, tantas tragedias y tantas cuestiones complicadas para la mente humana, a mí no me importa. Es decir, no me importa en el sentido de que para mí Jesús es el centro. Mientras Jesús no cambie, mientras Dios sea inmutable, ¿para qué me preocupo? Y la Biblia me dice que Dios es inmutable, que jamás va a cambiar. Así que, ¿cuál preocupación hay en mí? Pero es cuando es el centro de mi vida. Cuando no es el centro de mi vida, hay preocupaciones terrenales y mundanas, infinidad de preocupaciones. Y me preocupo por lo que pasa, me preocupo por la noche, me preocupo por el día, me preocupo por la familia, me preocupo por muchas cosas. ¿Por qué? Pero no me preocupo por lo importante que es mi alma. Pero cuando Cristo es el centro de mi vida, la vida es mucho mejor y mucho más placentera. Cuando se predica a Cristo y no a los hombres, entonces estamos pensando siempre en el perdón, en la gracia. Cuando Cristo es el centro de mi vida, tengo la gracia de Dios, estoy enfermo, le pido a Dios que me sane, y escucho a Dios y dice el Señor, bástate mi gracia, y tengo la gracia, y tengo el perdón, y tengo la salvación. Pero eso es cuando Cristo es el centro de mi vida. ¿Cuándo voy a hacer que Cristo sea el centro de mi vida? Cuando escucho su palabra. Es cuando es el centro. En una pareja, hermanos, si se deja de hablar por mucho tiempo, si se deja escuchar la voz del ser amado, y se escucha a alguien más, es decir, se le pone atención a alguien más, nunca se deja de hablar del ser humano, a la pareja siempre está hablando, pero yo me refiero a que se escuche, es decir, que no le ponga atención a la esposa o al esposo, pero sí le ponga atención a alguien más. Entonces, poco a poco se está alejando esa persona de su mente y de su corazón, y poco a poco empieza a meter a otra persona a su mente. También así es en la vida espiritual. Cuando dejamos de escuchar palabra de Dios, poco a poco nos empezamos a invadir de las cosas que escuchamos fuera de Dios. Pero cuando escuchamos aquí la palabra, la ponemos por obra, la obedecemos, entonces todo nuestro corazón, toda nuestra mente es Cristo, porque es nuestra vida, dice la carta de Pablo a los Colosenses. Cristo es nuestra vida. Dice, nuestra vida está escondida en Cristo. Él debería ser todo para nosotros, si es que realmente queremos la salvación. Así que hoy Dios nos está invitando, hermanos. Dios nos está invitando a que no dejemos de escuchar palabra, porque Él lo dejó claro, Él lo ha dejado estipulado, que solamente por la locura de la predicación va a salvar a los creyentes. ¿Qué haremos nosotros? ¿Dejaremos de escuchar palabra de Dios para perder la salvación, para dejar la salvación a un lado? ¿O nos aferraremos a escuchar, seremos más fieles a la locura de la predicación para demostrar que somos salvos, que queremos la salvación, para demostrar que tengo fe, para demostrar que soy llamado y para demostrar que Cristo y no el mundo es el centro de mi vida? Eso lo decide cada uno. Dios lo bendiga. Amén.